Bueno, muy buenas tardes a quienes están del otro lado. Mi nombre es Juan Pablo Salomón, del área de extensión y vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas. Y hoy nos encontramos en este conversatorio, en nuestra segunda emisión, con el profesor Pedro Basbús, que nos acompaña en este encuentro que hemos querido hacer para refrescar un poco algunas cosas sobre Malvinas en este tiempo en el que se están cumpliendo 500 años de su descubrimiento, por lo menos 500 años de su primera ubicación en una cartografía, en un mapa. Profe Basbús, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta invitación, gracias por tenerme en cuenta y en realidad gracias por permitirme entrar en los hogares de cada uno de ustedes y de quienes nos siguen a través de esta virtualidad, que me parece que nos vamos a tener que acostumbrar a esta normalidad virtual, por lo menos durante este año, hasta que amaine un poco la pandemia o se encuentre la vacuna. De todas maneras, claro, siempre es interesante conversar al respecto. Muchas gracias. Aparte es un viernes a la tarde, yo sé que es un esfuerzo para todos, así que bueno, desde ya muchísimas gracias. Bueno, como para ir arrancando el fin de semana, una reflexión sobre Malvinas. Profe Basbús es profesor de la facultad, es profesor asociado de la Cátedra de Derecho Institucional Público en nuestra facultad. Es magíster en Derecho y Magistratura Judicial por la Universidad Austral, pero el dato más lindo es que el profe es egresado de la universidad, es abogado egresado de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Así que bueno, es lindo también poder hablar con un ex estudiante de la facultad, de la universidad por lo menos. Profe, 500 años del primer avistamiento. No entremos por ahí en los detalles que son medio escabrosos y me parece que este no es el momento de analizarlo de, bueno, quién ha visto primero, esto si Vespucio, si Magallanes, quién lo documentó primero, pero lo concreto es que está establecido, tenemos un acuerdo en que hay un mapa de 1520 que habla de las Islas Malvinas específicamente y se toma eso como fecha de referencia. Y ahí... Sí, también te escucho. No, es decir, que de ahí hasta 1833, que es la fecha en el que Inglaterra hace usurpación del territorio, bueno, han pasado muchas naciones, o por lo menos muchos barcos con banderas de muchas naciones, y que han empezado como a inspeccionar la zona. Que, bueno, Argentina todavía no era Argentina en ese momento, hasta más o menos esta fecha en la que se encuentran los ingleses tomando las islas, en el que hay un momento que no es un momento menor en Argentina, con las autonomías provinciales, con la Confederación Argentina, y un contexto que, bueno, usted nos explicará mejor esos antecedentes del conflicto que hoy seguimos sosteniendo. Sí, en realidad uno tiene que hacer un repaso, porque así como nosotros decimos que Malvinas forman parte del territorio nacional porque hemos heredado y hemos continuado la posesión que España tenía al respecto, nosotros como sucesores de España, no se olviden que éramos colonia hasta la emancipación en el año 1810 y luego la independencia en 1816. De todas maneras, yo quiero ir hacia atrás, si ustedes me permiten, voy a ser muy breve porque los antecedentes históricos lo van a encontrar, pero así como nosotros reclamamos soberanía sobre Malvinas porque nos correspondían, también los ingleses indican que Malvinas les corresponden por algún tipo de descubrimiento, lo cual no es verdad frente a la cartografía que vos estabas comentando y a la cartografía internacional. Hay un mapa que está en la Biblioteca Nacional de París del año 1983, hace poquito, que ubica a Malvinas descubierta por Magallanes en 1520. En ese momento Magallanes era un marino que estaba al servicio de Portugal y la descubren los marinos de Magallanes, que eran portugueses, el 25 de julio de 1820. Y avistan, hay que decir, en la antigüedad la forma de descubrir era el avistamiento, o sea, mirábamos y veíamos una isla y hacíamos ocupación para poder después justificar y para poder reclamar soberanía. No había GPS, no había WhatsApp, no había Internet, no había coordenadas y la única forma de ocupar era la ocupación efectiva previo avistamiento. Digamos, en ese momento era muy normal que Europa
envíe barcos a esta parte del mundo, porque era el nuevo mundo, era la América descubierta, y obviamente entendían que esta parte del mundo les rendía muchísimos recursos. Por lo tanto, todas las expediciones venían hacia América del Sur y hacia América del Norte, y sobre todo América del Sur venían porque cazaban focas, ballenas y pingüinos, cuya carne y aceite era muy preciado en ese momento. A nosotros nos parecería hoy, siglo XXI, que nadie quisiera ponerse aceite de pingüino, por ejemplo, como para comprar en la farmacia. Pero en la antigüedad uno tiene que decir que el aceite de ballena o de pingüino no era para tomarlo, sino que era para realizar o para fabricar remedios y medicinas. Y lo que se decía ungüentos. Estoy hablando de la época de las carretas, 1800 hacia 1850. Ahora, en 1520, los marineros de Magallanes avistan y descubren Malvinas. Y en París, en el año 1983, se encuentra un mapa en donde las islas se denominaban Islas de Sansón. ¿Por qué Islas de Sansón? Porque el 25 de julio es para los portugueses y para los católicos el santoral, el día de Sansón. Entonces, San Sansón se celebra los 25 de julio. Nosotros los españoles celebran el día de Santiago, el 25 de julio. En cambio, los portugueses, para los portugueses, en lugar de decir día de Santiago de Compostela, es el día de Sansón. Entonces ellos nombraron a las islas como Islas de Sansón el 25 de julio. Magallanes estaba bajo el servicio de los reyes de España y trabajaba con los portugueses, por eso no denuncia. Claro, no avista. Pero no denuncia a los reyes de Portugal, sino denuncia a los reyes de España. Porque no querían que los portugueses sean los que en ese momento tomen posesión de las islas. Hay que entender que España en 1500 era lo que hoy es Estados Unidos. O sea, era una potencia mundial en cuanto a la navegación. La otra potencia mundial era Gran Bretaña. Y en menor escala estaban los portugueses y en menor escala los franceses. Pero España, con la Gran Armada, era la potencia mundial naval de esa época. Lo que hoy sería Estados Unidos, más o menos. Ahora, Magallanes en 1520 descubre las islas. Los ingleses recién hay un descubrimiento en el año 1600 por un británico que se llamó John Strong por fuerte, que la descubre en realidad en 1590, en realidad no en 1600, y navega por el medio de las islas y le pone el nombre de Islas Falkland, como llaman los ingleses hoy a las islas, por el homenaje a un conde que era el conde de Falkland, que había ganado una batalla en Inglaterra, la batalla de Newbury. Sin embargo, este descubrimiento, si se quiere, entre comillas, no es reivindicado por Inglaterra en 1590. O sea que seguimos con el descubrimiento español de 1520. Perdón, no es 1590, es 1690, o sea, 170 años después de Magallanes descubren los ingleses. 1690. Ahora, luego de 1690, los franceses comienzan a mandar expediciones al sur de este territorio, al sur de la América del Sur, y que partían del puerto de Saint-Malo. Por eso, los que iban hacia Malvinas eran en francés, los que salían del puerto de Saint-Malo, los malouines. Por eso Malvinas lleva ese nombre francés de los que salían del puerto. En 1764, un marinero francés, Luis de Bougainville, funda el Puerto Luis en Malvinas, 1764, para que ustedes ubiquen. Estamos hablando de 1520 Magallanes, 1690 los ingleses, 1764 los franceses. Pero como en tiempos argentinos eso no existía Argentina todavía. O sea, estamos hablando de... ya Argentina, estábamos hablando, todavía era colonia. Claro, era colonia todavía. Formábamos parte del virreinato de Río de la Plata. Ahora, en 1764 se funda Puerto Luis porque era Luis XIII el rey de Francia en ese momento. Por eso fundan Puerto Luis, como hoy se llama la avenida Kirchner Montón porque era presidente Kirchner, o avenida Perón porque era presidente Perón. En ese momento era el rey Luis. Era el rey Luis. Y todo era Luis para los franceses.
Entonces, funda Puerto Luis en 1764. Pero como los franceses y los españoles eran primos hermanos en la monarquía, o sea, las casas reales estaban unidas por un parentesco, estaban hermanadas, entonces dijeron, no nos vamos a pelear por unas islas. Entonces España reclama y Francia devuelve las islas a España. ¿Cuándo reclama España? En 1764. ¿Y cuándo devuelve Francia? En 1767, o sea, 3 años después. 3 años después. Uno tiene que entender, porque a ustedes les puede parecer, ¿por qué 3 años después se devuelve? Reitero, en ese momento no es que vos vas a mandar un fax a la Casa Real de Francia o un WhatsApp o una comunicación por Internet. Tienes que mandar una estafeta y un encargado diplomático que vaya del rey al rey, se presente, y así demoraban las cosas. Ahora, 1764 se funda Puerto Luis, 1767 se lo devuelve a España. Sí. Pero en el medio, en 1766, los ingleses, ni lerdos ni perezosos que estaban en guerra con España, invaden Malvinas. 1766. Sí. O sea, en el medio del reclamo español con el francés, en el medio se meten los ingleses. Los ingleses. Como en ese momento España estaba a punto de ir a la guerra con Gran Bretaña, y Gran Bretaña, hay que decirlo, no tenía un peso partido por la mitad, estaba seca de raíz, en ese caso, entonces hay un reclamo expedito del Reino de España al Reino de Gran Bretaña o de Inglaterra, o al Reino Unido en realidad. Entonces, ¿qué hacen los ingleses? Deciden devolver las islas y firman un documento donde ellos no tenían que aparecer como rendidos frente al poder español. O sea, no querían aparecer devolviendo las islas como parte de una rendición. El documento se llamó Declaración y Aceptación. Y era un documento que decía, nosotros nos vamos a retirar de las islas sin hacer acto de reivindicación de soberanía, le vamos a devolver a ustedes, pero, como dirían hoy los mafiosos, que padezca un accidente. Es decir, claro, le vamos a devolver las islas y ustedes no nos van a decir que nos hemos rendido. O sea, aquí no ha pasado nada. Es lo que se diría en latín, un statu quo ante. O sea, volver las cosas hacia atrás sin que nadie se reclame nada. Bien. Entonces, eso ocurre en 1774. 1764, los franceses. 1767 devuelven a España. 1766 entran los ingleses. Avanza. 1774 la devuelve. Y desde 1774 en adelante no hubo ningún tipo de problema. Es más, todo el mundo civilizado de entonces entendía que las Islas Malvinas eran una posesión española. Por lo tanto, cuando Argentina se emancipa y cuando el virreinato se convierte en el país en el año 1816, por un principio latino que se llama de luti possidetis, de hecho, o sea, de facto, ¿qué significa? Como poseía España, sigue poseyendo Argentina. O sea, somos herederos de la colonia, perdón, herederos de la metrópoli en todo lo que la metrópoli tenía en esta zona. Y toda la posesión de la metrópoli correspondía al nuevo país que se había independizado. Después hubo otros problemas con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Chile por el tema de los límites, porque todos eran herederos de la metrópoli y todos reclamaban los límites de la metrópoli, que eran límites muy difusos. Por eso tuvimos guerra con Bolivia, guerra con Paraguay, guerra con Chile, y no tanto con Uruguay. Con Uruguay casi no hubo reclamos, pero sí con Brasil, por los límites, porque los límites de entonces no eran los límites actuales. Claro. ¿Se entiende? Clarísimo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Desde Argentina es Argentina o es país desde 1810. Fue el primer gobierno patrio, primer gobierno criollo o gobierno de Buenos Aires. En realidad nosotros nos independizamos en el año 1816. A partir de ahí, desde 1816 en adelante, Argentina
comienza a ocupar territorio, porque hay que decirlo también, nosotros teníamos que, no solamente de boca, sino que teníamos que ir al lugar y ocuparlo para que nadie nos quite. Claro. ¿Sí? Ahora, no era muy fácil. Por los límites. Claro, no era muy fácil tomar un avión a Malvinas desde Buenos Aires porque no había en 1816. Había barcos y barcos a vela, o sea, que tenían muchas posibilidades de no llegar porque se hundían, porque el Atlántico Sur, en cerca de Malvinas, es muy bravo en cuanto a los vientos. Entonces, imagínate, si actualmente la navegación es difícil, imagínate en el año 1800 cuánto más difícil podría haber sido. Sin embargo, a pesar de ello, Argentina le encarga en 1820, 4 años después, le encarga un corsario, que eran piratas al servicio de un país, que en ese momento era un corsario inglés, en realidad se llamó David Jewitt, que era escocés, le encarga que vaya a poner orden en Malvinas porque hubo problemas con la pesca, porque distintos barcos de ingleses y franceses venían a pescar de manera furtiva, sin pagar impuestos. En 1820, el 10 de junio, por eso reclamamos el Día de la Soberanía de Malvinas, es el 10 de junio de 1820, David Jewitt toma posesión de Malvinas en nombre del gobierno argentino, que en ese momento formaba parte, o estaba, si no me equivoco, Gervasio de Posadas era el director general antes de Juan Manuel de Rosas. Luego viene Juan Manuel de Rosas, que lo designa a Federico Pinedo, tatarabuelo del senador Pinedo actual, para que en nombre del gobierno argentino tome posesión o convierta la posesión de Jewitt en una capitanía de Malvinas. Y esto tiene lugar en 1829. Bien. Ahora, en 1820 y hasta 1833, que es la desposesión de Malvinas por parte de los ingleses, Malvinas era muy preciada porque había riqueza ictícola, o sea, había peces, había pingüinos y había ballenas. Y para la industria, como todavía para hoy, para la industria pesquera, esto era muy importante porque era una fuente de dinero. Malvinas se llenó de barcos que venían a pescar, barcos estadounidenses, barcos ingleses, barcos franceses. Nosotros teníamos muy pocas posibilidades de defender nuestro litoral marítimo, de manera tal que hay un incidente con una corbeta norteamericana, que era la corbeta Lexington, en 1831, si no me equivoco. En 1831, la corbeta Lexington es desalojada por parte de las fuerzas navales argentinas, y esto molestó mucho a los norteamericanos, o sea, a los estadounidenses. Hubo un incidente diplomático muy importante y a Estados Unidos se había independizado de Inglaterra, por supuesto, y el embajador de Estados Unidos protestó frente al gobierno de Rosas. Rompieron relaciones a raíz de la expulsión, porque fueron a los cañonazos, la expulsión de la corbeta en el sur. Y a partir de ese momento, los ingleses, ni lerdos ni perezosos, pergeñan con los estadounidenses ocupar las islas. Hay que decir un detalle. Estados Unidos, ya en ese momento, 1831, había sancionado una doctrina dictada por su presidente, que fue Monroe, en donde decía que América era para los americanos. ¿Qué significa esto? La doctrina Monroe es conocida en el orden internacional, diciendo que fue enarbolada por el presidente norteamericano para evitar la invasión europea en estas costas de América. Entonces decía, en América no hay ningún territorio que es tierra de nadie. Ningún territorio es susceptible de ocupación. Eso era un tiro por elevación para que los europeos que habían desarrollado en aquel momento la Santa Alianza, la doctrina de recuperar las colonias de América, porque hubo un movimiento en Europa después de toda la emancipación americana, hubo un movimiento de Europa que decía, tenemos que reconquistar las colonias y vamos a invadir nuevamente las colonias que hemos perdido en América. En el territorio americano. Sí. Por eso Monroe dice, momentito,
aquí no hay ningún territorio que ustedes puedan ocupar. Ningún territorio es tierra de nadie. Todo está ocupado. Con ese criterio, Inglaterra jamás pudo haber ocupado Malvinas, porque Inglaterra era una potencia europea y Malvinas era un suelo americano. Bien. Sin embargo, Estados Unidos miró para el costado y le dijo a Inglaterra, mientras no signifique ocupación permanente, de hecho sí lo es, nosotros no tenemos problema para que ustedes ocupen si nos dejan pescar tranquilos. Entonces, el 1 de enero... Debería haber puesto un plazo para lo permanente, porque... No, pero ellos que decían, a mí, no, mientras nosotros podamos pescar tranquilos sin pagar impuestos, porque ¿qué fue lo que molestó a todos? Lo que molestó fue que como Argentina ocupa las islas, en 1820 y 1829 empieza a cobrar impuestos a los pesqueros. Claro. Imagínate, ¿cuál es la víscera más dolorosa para el ser humano? El bolsillo. Si vos le tocas el bolsillo a una persona, chilla. Entonces, cuando en ese momento pusieron impuestos a la pesca, quienes estaban pescando gratis dijeron, un momentito, ¿por qué voy a pagar si antes no pagaba? Entonces, obviamente, ¿qué voy a hacer? Voy a invadir. ¿Qué tal? Claro, cualquier hijo de vecino haría. No quiero pagar, voy a invadir. No quiero pagar, voy a invadir. Entonces, Gran Bretaña invade en 1833 las islas y a partir de ese momento quiebra dos principios que después se conocen en Naciones Unidas. Uno es el principio de integridad territorial, que lo vamos a ver más adelante, y otro es el principio de soberanía, porque obviamente ataca a un país extranjero y lo invade. Y a partir de ese momento Argentina reclama en todos los foros internacionales, a partir de 1833 en adelante, Argentina reclama. Ustedes me van a preguntar, ¿por qué Argentina no fue, no contraatacó? ¿Por qué Argentina en ese momento no contraatacó por la fuerza, ya que había sido quitada por la fuerza? Primero, que no tenían los recursos necesarios para destinar barcos en Malvinas. No había. En segundo lugar, Argentina en 1833 era un polvorín en cuanto a las luchas internas en Buenos Aires, porque estábamos hablando del gobierno de Rosas. Había una lucha interna entre los unitarios y los federales, entonces no había tiempo para ir y, digamos, entre comillas, desperdiciar recursos en una isla remota en el sur que a nadie le importaba en ese momento. Claro. O sea, lo urgente no dejó de ver lo importante. Por eso yo entiendo que no hubo una reacción oportuna, porque Rosas estaba con muchos problemas aquí internos, los unitarios estaban querían derrotar a su gobierno, ya había luchas internas, había pasado Cepeda, había pasado la batalla de Pavón, Urquiza estaba al frente de las fuerzas que competían en contra de Rosas. O sea, era un país que estaba en llamas. Claro, Argentina estaba en un momento convulsionado. Los datos en los datos que usted tiraba, en esto de las fechas, acabamos de pasar por todo el oleado autonomista de las provincias, que también ha generado toda una tensión hacia adentro, claro. A ver, la invasión de las islas en su momento nos tomó en pleno crecimiento como país. Nosotros en el año 1816 nos independizamos y comienzan las luchas por las autonomías provinciales a partir de 1817. Santiago la consigue en 1820 después de una batalla, con lo cual obviamente todos los caudillos provinciales estaban ocupados en su problema para defender su rancho y obviamente querían defender su territorio y no podían enviar recursos para defender una parte del país que estaba a 10.000 kilómetros al sur. Claro, y encima en el mar en el que no se podía navegar con las herramientas que se tenían, no se podían dedicar recursos, y mucho menos ponerse enfrente a dos potencias en ese momento que bueno, obviamente los ingleses eran ya potencia en el mar, y los norteamericanos, los estadounidenses también lo eran por su industria naval, que en su momento Inglaterra era muy superior a Estados Unidos, y después cambió durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo que sí es cierto es que Argentina reclamó en todos los foros internacionales. Y yo voy a saltar, porque no quiero tampoco cansarlos en cuanto al relato, porque nosotros tuvimos, a partir del año 1960 en adelante, muchísimos
muchas victorias en Naciones Unidas. Dejo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero a partir del año 60, Argentina comienza, hay un movimiento muy importante en Naciones Unidas, que es el movimiento de descolonización. Bien, Ese movimiento, arranca en esa época. claro, ese movimiento arranca después del año 1945 y tiene su apogeo en la década del 60. En realidad, si ustedes toman un mapa y ven las colonias que en ese momento había, el movimiento de descolonización comienza a tener efectos sobre todo en África y en Medio Oriente. Y quedan colonias en esta parte del mundo, pero casi toda África se descoloniza y también Medio Oriente, entre ellos Siria y el Líbano, el Yemen, lo que hoy es Arabia Saudita y todo lo demás que antes eran colonias francesas y colonias británicas. Y hay un detalle muy interesante porque la resolución 1514 del año 60 dice que la situación de colonialismo, Sí. de colonialismo, estoy medio mudo hoy en día. No es una palabra fácil tampoco, ¿no? Toda situación de colonialismo, dice, es contraria a los principios y propósitos de Naciones Unidas y es contraria a los derechos humanos que garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. O sea, no dice Naciones Unidas, ya lo dijo en esa resolución en el año 60, no puede haber más colonias. Y todos los estados que tengan colonias tienen que empezar a desligarse de las colonias y a darle la independencia. Aquí hay un problema. Gran Bretaña quería, ahora ya no, la independencia de las islas, en ese momento para ellos Falkland, para nosotros Malvinas, pero siguiendo los deseos de los isleños. O sea, ¿qué quieren los isleños? Población implantada de Malvinas, claro, quieren ser ingleses. Y ellos dicen, a nosotros nos corresponde el principio de libre determinación, que es un principio enarbolado por Naciones Unidas para todos los pueblos que han sufrido situación de colonialismo. Pero Malvinas no es una colonia, Malvinas es una colonia, pero la población de Malvinas no es originaria. Claro, la población de Malvinas es implantada, no es originaria. Obviamente claro. Nadie vive desde el año 1833 a hoy, pero han continuado el mismo origen de sus antepasados. Por lo tanto, todos son implantados hoy en día. De manera tal que ellos no pueden invocar el principio de libre determinación de los pueblos porque no son pueblo originario. Claro. Este principio es para los pueblos originarios, por ejemplo, los palestinos, los libaneses, los sirios, pero no para los kelpers, que no son pueblo originario. Sí. Y Argentina tiene una victoria rotunda en el año 60 con la resolución 1514 y con la resolución 2625 y la 2065. Esta resolución del año 1965, la 2065, reconoce que entre Argentina y el Reino Unido hay un problema. Dice, hay un conflicto de soberanía entre estos dos países. Primero, pone la lupa sobre el conflicto. Hay un conflicto de soberanía, dice la resolución. Y el conflicto debe ser resuelto conforme a los intereses y no los deseos de los isleños. Los intereses no es lo mismo que deseos, porque ellos por deseo quisieran ser británicos, pero los intereses en cuanto a lo que les conviene, a 600 kilómetros tienen un continente, tienen hospitales. Bueno, hoy en día estamos medio complicados nosotros en cuanto a nuestra relación socioeconómica, pero en ese momento tenían petróleo, gas a 600 kilómetros y no a 15.000. Por tanto, dice, deben ustedes solucionar sus problemas teniendo en cuenta los intereses y no los deseos de los isleños. Esta es la resolución 2065, después está la 3160, y después nos embarcamos en un conflicto que no tuvo sentido en 1982, con los resultados que todos conocemos, que fue un conflicto que sirvió simplemente para que la Marina Real de Gran Bretaña no venda sus barcos y para que le demuestre en su momento a la señora Thatcher que ellos
necesitaban una guerra y fue utilizada por la señora Thatcher, que en ese momento tenía conflicto interno con los mineros, para tener credibilidad en cuanto a su gobierno, porque a partir de la victoria en Malvinas, el gobierno conservador de Thatcher, que estaba perdido, ganó las elecciones. Ah, Y claro. en nuestro país teníamos una dictadura militar que estaba en sus últimas, con graves violaciones a los derechos humanos. Entonces necesitaban un golpe de timón, y ese golpe de timón fue reconquistar Malvinas. Un dato que empezó a seguir que en realidad lo tenía, lo he leído en el periodismo, no lo he leído en ningún manual de historia, pero esto de la intención de Inglaterra de devolver Malvinas. Bueno, se habría hecho una propuesta al tercer Perón y que después quedó trunco por el fallecimiento del expresidente, y que después se habría reflotado. ¿Eso qué dimensión tiene? Esa es muy buena pregunta. En realidad no comienza con Perón, comienza antes, en 1968. Y se enmarca justo dentro de todo esta trama de resoluciones de Naciones Unidas. No te olvides que las resoluciones de Naciones Unidas favorables a Argentina fueron en el 60, en el 65 y en el 70. Bien. Grandes resoluciones de mucho peso, resoluciones que dijeron deben resolver el conflicto conforme los intereses y no los deseos de los isleños. Ahora, en 1968 se firmó el libro blanco, el white paper, entre Argentina y Gran Bretaña, que fue una negociación secreta y que consistía en que Argentina en que entre estos dos países iban a utilizar una figura que se utilizó en Hong Kong, que fue el lease back, o sea, el leasing, que era yo te presto y me la devuelves en un tiempo. Ajá. No te cobro por ese préstamo, pero me la devuelves, como hizo Inglaterra con China con respecto a Hong Kong, que fue un leaseback, o sea, la ocuparon en 1800, la devolvieron en 1999. Y hoy Hong Kong pertenece a China, pero está bajo la economía británica, bajo el signo del Commonwealth, o sea, están dentro del sistema económico británico, pero pertenecen a China. China volvió a tener soberanía sobre Hong Kong, que está al frente de China, pero obviamente Hong Kong, su economía se mantiene conforme a los parámetros británicos. Nosotros íbamos a hacer lo mismo, o sea, ¿qué le sugirió Argentina y qué acordó en ese momento con Gran Bretaña? El famoso leaseback por 100 años. A partir de 1968 y por 100 años Malvinas iba a ser británica, y en el 2068 se iba a devolver Malvinas a la soberanía argentina. Ahora, aquí mete en la cuña un actor que hasta ese momento no se lo conocía, que fue la Compañía de las Islas Malvinas. La Compañía de las Islas Malvinas, o las Falkland Islands Company. La Compañía de las Islas Malvinas es una compañía, un conglomerado de empresas, en realidad de terratenientes de Malvinas, que son los dueños de las islas. Son británicos, por supuesto, y tienen intereses en Malvinas. Viven no en Malvinas, sino que viven en Inglaterra. Y tienen sus representantes en las islas. Y manejan el petróleo, la lana, el aceite y los recursos vivos de las islas. Entonces, cuando ellos se enteran de que Argentina y Gran Bretaña estaban por firmar este compromiso secreto, lo denuncian en la Cámara de los Comunes, o sea, lo denuncian en el Congreso británico, y se arma un lío bárbaro con la prensa nacionalista. Están por perder Malvinas, están por entregar Malvinas, son traidores de la patria, y se frustra el encuentro. Y se frustra este leaseback, que se lo reflotó en la época de Perón, y con la muerte de Perón quedó sepultado. Bien. Pero comienza en el año 1968. Ahora, hay un detalle muy interesante. Después de la guerra, y no obstante que nosotros firmamos un armisticio, en donde estaba Menéndez firmando la rendición frente a Jeremy Moore, que fue el comandante de la flota británica, el 14 de junio del año 82, en noviembre del año 82,
Naciones Unidas dicta una resolución que fue la 37/2, que dice, más allá del conflicto, sigue existiendo el problema vigente de soberanía entre Argentina y Gran Bretaña. Y el conflicto no ha alterado para nada la situación. Deben sentarse a negociar la soberanía. Claro. O sea, ¿qué dice no reivindicaba, que Inglaterra no reivindicaba su posición en las islas por la guerra de Malvinas, por la guerra del 82. Absolutamente no hay ninguna reivindicación, porque la victoria nunca te puede dar derechos, eso es un principio jurídico también. Entonces la resolución 37.9 del año 82 le está diciendo que a pesar de la guerra deben sentarse a negociar. Sin embargo, a partir de ese momento, Argentina fue sancionada por Gran Bretaña porque fue una potencia que para los británicos invadió Malvinas. Ustedes deben recordar que cuando Argentina reconquista Malvinas el 2 de abril, el 3 de abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dicta la resolución 502, que exige el inmediato retiro de las tropas argentinas en las islas y tilda a nuestro país como invasor, que fue una derrota política de Argentina en el año 82. Porque la intención de Argentina era, como decimos en el fútbol, tocar y salir. O sea, Argentina quería reconquistar y volver a dejar una guarnición muy, muy chiquita y volver con todos los soldados al continente para hacerle ver a los ingleses que podíamos nosotros en cualquier momento ocupar Malvinas. Sin embargo, cuando Argentina ocupa en el año 82, en abril, que se precipitó por el incidente Davidoff en las Georgias, Argentina se precipitó porque no iba a ser nunca en abril, debió haber sido en agosto con el verano. Vos no puedes ir a la guerra en el sur en invierno, claro, porque te mueres de frío. Es imposible y térmicamente no aguantas, o sea, es imposible sobrevivir al invierno, más allá de que estamos en el siglo XX, pero nuestros equipos bélicos eran de principios del año 40 y obviamente no pudieron aguantar en Malvinas, ¿sí? Claro. Ahora, en ese momento, Gran Bretaña sanciona a Argentina y la sanción económica de repuestos para aviones y barcos, que fíjate vos qué casualidad, todos los aviones argentinos que teníamos desde ese momento eran o norteamericanos o franceses, y los barcos eran ingleses, sí, porque Argentina compró barcos a Inglaterra, compró aviones a Francia y compró aviones a Estados Unidos. Claro. Y nosotros teníamos los famosos misiles Exocet, que fueron usados en Malvinas y fueron comprados a Francia. Pero ¿qué pasó? Durante el conflicto, Margaret Thatcher le pide a François Mitterrand, que fue el presidente francés, Margaret Thatcher en Inglaterra, que no nos venda el know-how, es decir, no nos venda la informática del misil para que no podamos usarlo. Y Francia no nos vende, o sea, Francia incumple, por un pacto entre Francia y Gran Bretaña, incumple con la venta de la informática. Ya la tenía pagada. Argentina pagó el misil y pagó el know-how. Es como si te vendieran una computadora y no te venden el manual de instrucciones. El sistema operativo, sí, sí. Claro. Entonces, ¿qué hizo Argentina? Y ahí viene nuestro ingenio criollo. Argentina desarrolla su propio sistema operativo y lo hace funcionar al Exocet. Y de hecho, hundimos varios barcos británicos con estos 5 o 6 misiles que no tenemos más para comprar. Ahora, Argentina hasta hoy sigue pagando la sanción de la guerra del año 1982, aunque a ustedes les parezca mentira. Esto significó que Argentina no pueda volver a tener ningún repuesto para los barcos que se hundieron estando parados o estacionados en los puertos, porque no tenemos fragatas, no hay fragatas británicas, ya la Santísima Trinidad, la fragata Hércules se hundieron y se las desguazaron, o sea, se las canibalizaron porque obviamente no pudimos volver a comprar repuestos. Después nos sancionó Estados Unidos porque no nos vendía repuestos para los aviones. Nuestros aviones siguen siendo los viejos Skyhawk. Acaba de caer, hemos comprado 4 en la época de Menem y acaba de caer uno el otro día son aviones de la década de 1950, imagínate, mejorados un poquito, pero no hemos vuelto a tener acceso al mercado de armas porque todavía en los mercados internacionales Argentina sigue siendo un país no confiable desde el punto de vista del armamento. Ahora ha cambiado un poco el tema, hay que decirlo así, porque Argentina ya ha dado
muestras de que es un país que bajo la democracia no pretende recuperar por la fuerza ningún territorio y nuestros reclamos siguen siendo diplomáticos en los foros internacionales. El problema es que ahora tenemos el inconveniente es que tenemos un problema mucho más serio que es el problema económico. De repente, digamos, hay muchísimas cosas que tienen prioridad al armamento, aunque uno debería armarse, pero como no hay hipótesis de conflicto, porque no tenemos hipótesis de conflicto con nuestros vecinos, no tenemos por qué armarnos, salvo el narcotráfico. Y ahí sí tenemos acceso al mercado cuando nos armamos para el narcotráfico. Entonces, por ese lado, Argentina puede ir recuperando. Ahora, comprar un avión o comprar un barco no es comprar una resma de papel. Estamos hablando de, primero, para que las grandes potencias te vendan tecnología, es tecnología que descartan. No es última tecnología. Claro. Salvo que seas aliado de una gran potencia. Por ejemplo, Israel tiene tecnología de punta porque es aliada de Estados Unidos en Medio Oriente. Siria tiene tecnología de punta porque es aliada de Rusia en Medio Oriente. O sea, que la Guerra Fría sigue estando en esa zona de Medio Oriente. Entonces, ¿qué hago yo con mis aliados? Lo armo porque eso me conviene a mí. Ahora, Argentina no es aliado. Sí. Argentina no es aliado, sí. Claro, Argentina no es aliado de Estados Unidos. Entonces, Argentina tiene una alianza ahora con Brasil. Una alianza con Brasil. Ahora estamos un poco peleados porque obviamente entre el gobierno actual y el de Brasil no se lleva muy bien ideológicamente hablando. Ahora, Brasil puede ser un proveedor. También Francia intenta ser un proveedor. Pero aquí también pesan la compra de las grandes empresas que venden armas, que es una gran industria. Y los estados hacen lobby por las empresas que venden armas. Estados Unidos hace lobby por sus empresas que pagan impuestos y están en blanco, no las que están en negro, por supuesto, y venden armas. Francia hace lo mismo porque fabrica el Estado francés y Brasil hace lo mismo porque fabrica el Estado brasilero. Nosotros podemos fabricar, pero estamos muy lejos, más aún con una crisis económica que no podemos darnos vuelta porque tenemos una inflación galopante y lo que menos podemos hacer ahora es fabricar aviones porque en definitiva tenemos otro problema mucho más importante. No significa que no vamos a fabricar, de hecho están fabricando, pero lo hacen, digamos, con poco presupuesto y cuando vos no tienes presupuesto no puedes avanzar en cuanto a la aviónica. Pero volviendo al tema, y con esto termino, Argentina sigue reclamando en los foros internacionales. Todos los años el Comité de Descolonización y el Comité de Derechos Humanos le da la razón a nuestro país diciendo que debe sentarse e insta a Gran Bretaña a sentarse a negociar la soberanía. El problema es que Gran Bretaña no lo hace y no hay una sanción porque no hay sanción. El único que te podría sancionar es el Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad para sancionar un país necesita el voto de los 5 miembros permanentes, dentro de los cuales están Estados Unidos y Gran Bretaña y nunca votarán. Estados Unidos no va a votar en contra de Gran Bretaña y viceversa. Por lo tanto, se hace muy difícil en el foro internacional lograr una sanción a Gran Bretaña para que se siente a conversar por las islas. Lo cual es importante saber que por qué debería sentarse. En algún momento, nosotros tenemos que, digamos, ratificar nuestra soberanía, y ratificar soberanía significa controlar la soberanía en el Atlántico Sur. El Atlántico Sur es un espacio de mar hoy en día lleno y pleno de recursos vivos y recursos fósiles. Estoy hablando de pesca y de petróleo. ¿Qué le interesa al mundo hoy en día? Sobre todo, ¿qué le va a interesar después de esta pandemia? Comer y tener energía. Argentina hoy tiene la posibilidad de darle de comer y de proveer energía. Lo que tenemos que hacer es, primero, terminar con toda la pelea interna, que no podemos darnos vuelta porque obviamente la grieta ya no es grieta, ya es un canal, y ya no es un canal, sino que es un mar. Y evidentemente así no podemos seguir. En segundo lugar, tenemos que ser un país previsible y no lo somos.
¿Por qué digo esto? El que apuesta al dólar pierde, mañana el dólar sube. Claro. El que puso dólares recibirá dólares, mañana te confisco los ahorros. Síganme, no lo voy a defraudar, nos defraudan. No fraudan. Y así sucesivamente estamos. Entonces, y dictamos leyes que van en contra de los inversores internacionales, porque queremos, pareciera ser que queremos ahuyentar a los inversores y se van todos a Uruguay a invertir, porque es un país previsible en donde el blanco es blanco y dentro de 30 años va a seguir siendo blanco. Aquí el blanco hoy es blanco y mañana no sé si será blanco, puede ser gris o puede ser negro o puede ser blanco. Entonces eso nos ahuyenta como un país que pueda recibir inversores. Y necesitamos inversores para... Sí. No, que en esto que decía de la construcción de la imagen de país en el exterior, que por ahí como que no termina como de entenderse mucho cuál es la estrategia que, o sea, imagino foros internacionales entender cuál es la estrategia como nación en ese sentido. Lo que sí es cierto es que en lo que va del siglo XXI, por lo menos 2 veces han sentado 2 jefes de Estado en la ONU a hacer una convocatoria muy vehemente. Lo ha hecho la expresidenta Fernández de Kirchner, lo ha hecho el expresidente Macri, Sí. el de Cristina con un contexto un poco más complicado por la denuncia sobre la militarización, también estoy mudo, la militarización de las islas por parte de Gran Bretaña, y bueno, y el último pedido, la última expresión de Mauricio Macri en torno a una postura un poco más conciliadora, porque había acordado un pacto comercial con Inglaterra hace poco tiempo, que también ha sido polémico en su momento. Yo entiendo que nosotros debemos avanzar con pequeños acuerdos. Avanzar, digamos, las escaleras en derecho internacional no se suben de a 2 escalones o de a 5, sino se suben de a 1 y tardan años. Nosotros debemos empezar con pequeños acuerdos. No tiene sentido decir, por ejemplo, hoy, si no negociamos soberanía, no negociamos nada. Porque ¿qué hacen los ingleses? No negociamos. Ellos tienen hoy la posesión de las islas y por lo tanto no tienen interés en sentarse a negociar, y menos que nosotros les digamos, no, nosotros podemos negociar, pero si no hablamos de soberanía, no hablamos. Entonces, ¿qué dicen los ingleses? No hablamos. Y no tenemos nada. Entonces tenemos que ir, voy a poner un ejemplo muy burdo y ustedes me van a disculpar, como el Jenga, tenemos que ir sacando despacito, poniendo despacito los palitos, para ir, y para ir logrando, cubriendo espacios. Tenemos una gran oportunidad, que tenemos agua, tenemos riqueza en la pesca y tenemos petróleo. Sí es cierto que Gran Bretaña militarizó las islas, pero eso cuesta caro. Mantener una guarnición en las islas de 2.000 o 3.000 personas cuesta caro por día. Y yo creo que en algún momento eso le va a hacer mella a la economía de Gran Bretaña, que tampoco es una economía que tira manteca al techo, porque evidentemente esta pandemia nos pega fuerte a todos. Entonces, evidentemente puede haber recortes. Ahora, independientemente de ocurrirnos la locura de hacer una escalada militar, que en este momento no la podríamos hacer porque no tenemos recursos, sí es cierto que tenemos que ir sumando de a poquito acuerdos de pesca, acuerdos que podamos ingresar a la zona de exclusión, que podamos explotar conjuntamente el petróleo. Entonces, cuando tengamos esos tipos de acuerdos, cuando vean que podamos ser previsibles en el orden internacional, es decir, yo hoy digo sí y mañana tiene que ser sí y así sucesivamente, y todos los gobiernos tienen que ser iguales en cuanto a la política económica, ¿sí? Porque hoy firmo algo, mañana desmiento. Bueno, le pongo un ejemplo. Disculpe, le pongo un ejemplo. Esto que decíamos de este acuerdo que había llegado la gestión macrista, de la gestión de Cambiemos, con un acuerdo de comercial con Inglaterra por la zona del Atlántico Sur, lo derogaron a principios de este año entre el canciller Solá y el secretario de Islas Malvinas. O sea, en esto de hacer un acuerdo y que después eso no se sostenga, o por lo menos no se cumple el plazo, y esto sin animosidad partidaria, hablamos de seguro. De un acuerdo. El tema es que nosotros tendríamos que tener una política uniforme con respecto a Malvinas, y esa política uniforme tiene que ser discutida en el Congreso.
El problema es que en el Congreso muchas veces la oposición no deja gobernar o directamente el gobierno no tiene la mayoría necesaria y por lo tanto los proyectos siempre se frenan. Entonces obviamente se avanza sin el consenso, porque una cosa es avanzar con un consenso de todos los partidos sobre algún tipo de política en Malvinas y otra cosa es hacerlo de manera unilateral, ejerciendo decreto de necesidad y urgencia para que después el próximo gobierno lo revoque como tal. Y así avanzamos y retrocedemos y no tiene sentido. Aquí nos están haciendo, profe, aquí nos están haciendo unas preguntas. Por un lado, nos preguntan sobre, Virginia nos pregunta un poco que podríamos esto como ir acercando como a una posible perspectiva de futuro sobre esto, ¿por qué se considera de que no hay represalias entre, que un poco ya lo había dicho, para Inglaterra y Estados Unidos cuando hay un consenso internacional sobre que las Malvinas están siendo usurpadas por Inglaterra? A ver, Barack Obama, siendo presidente de los Estados Unidos, menciona las Malvinas con el nombre argentino. En Rusia, un ministro de Putin chicanea a Gran Bretaña para que devuelva Gibraltar y para que devuelva las Islas Malvinas con el nombre argentino. O sea, hay como un consenso. En esta mesa chica que dice en la que de 5, uno es Inglaterra y el otro es Estados Unidos, bueno, hay como una traba ahí, un lobby ahí internacional. El problema es que cualquier decisión, cualquier sanción tiene que ser impuesta por el Consejo de Seguridad. La Asamblea General de Naciones Unidas hace recomendaciones y dicta declaraciones. Ninguna es de cumplimiento obligatorio para los estados, sino que obviamente recomienda y declara. Después los estados podrán o no aceptarla. Ahora, el Consejo de Seguridad podrá imponer algún tipo de sanción, pero para que se tome una sanción, para que se dicte una sanción, es necesario que esto hace a la explicación de cómo funciona el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, de los cuales 5 miembros son permanentes, que son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. Cualquier decisión importante tiene que ser tomada con el voto afirmativo de estos 5 miembros y otros votos de los miembros no permanentes. Pero todos los miembros tienen que votar por sí, no se tienen que abstener ni votar en contra. Por eso es que no hay ninguna sanción en contra de Gran Bretaña, porque no avanza. Argentina puede pedir que se dicte una sanción o se le imponga la obligación a Gran Bretaña de que devuelva. Y esto ser sometido, primero tiene que ser aceptado por el Consejo de Seguridad. Primera traba, no la van a aceptar. Pero si la aceptan, la tienen que votar. Segunda traba, la votan en contra. Por eso es que no podemos avanzar como tal. Lo que sí es cierto es que tenemos que pensar otra estrategia, más allá de los reclamos diplomáticos que tienen que ser renovados todos los años. La estrategia tiene que ser comercial, porque por ese lado podemos avanzar. Bien. Bueno, profe, aquí tenemos otra consulta que nos acerca Martín Gallardo, que dice que hay de cierto de esa estrategia militar de Gran Bretaña durante el conflicto de Malvinas de llegar a la guerra al continente e incluso de atacar a Buenos Aires con armamento nuclear. ¿Hay algo de...? A ver, sobre eso? Sí. En un momento del conflicto, esto es contrafáctico porque no pasó, pero en un momento del conflicto se puso en consideración de la señora Thatcher la posibilidad de que Gran Bretaña utilice armas no convencionales, o sea, armas nucleares. Obviamente eso no cuajó por la presión también de Estados Unidos y porque evidentemente la guerra ya después de haber comenzado tenía un fin muy cercano. Si te pones a ver, Argentina recuperó las islas en abril, los combates comenzaron en abril, el 1 de mayo fue el combate aéreo, el 1 de mayo o el 2 de mayo lo hundieron al Belgrano y por lo tanto evidentemente la Marina ya no salió más, se replegó a puerto y dejamos de tener supremacía en el mar, la manejaban los británicos. Entonces de ahí en más las islas nosotros nos podíamos comunicar con las islas únicamente por un puente aéreo y eso duró hasta el 14 de junio, imposible ganar. Claro. Entonces ha habido una idea ahí a ver, se les llevó uno de los generales, porque dentro del gobierno británico, dentro de la Royal Navy, había halcones y palomas, y uno de los halcones le llevó a la señora Thatcher una propuesta, se dice, esto no está confirmado, pero tampoco está desmentido, se dice que le llevaron la posibilidad
de avanzar si la guerra tenía, o sea, perduraba, de avanzar con alguna arma nuclear en el continente. Claro. Profe Basbus, antes de retirarnos, bueno, quería traer a colación, usted ha publicado un libro el año pasado que se llama Pensar Globalmente, de la editorial Pensar Santiago, en el que arroja bueno, su pensamiento, su aporte sobre Malvinas y el conflicto internacional, entre otras cosas, que bueno, que mucho nos lo ha compartido aquí. Entonces quería, primero, bueno, invitar a todo el mundo a que rastree el libro y que lo consiga, que se lo puede encontrar en internet, se lo puede consultar al mismo profe a través de la facultad, se lo puede consultar. Sí. Y quería que nos recomiende libros, aparte de Pensar Globalmente de Pedro Basbus, editorial Pensar Santiago, que nos recomiende algún material que podamos consumir culturalmente para... Sí. Bueno, para poder tener como un panorama, un poco más de datos. Usted al empezar, cuando empezó a hacer toda la cronología, ha dicho, los datos históricos se pueden conseguir, bueno, siempre que viene de la literatura editada, bueno, puede ser un poco más rico. ¿Qué libro nos puede recomendar? Hay muchos libros de Malvinas, en realidad hay muchísimos. Yo les podría recomendar, por ejemplo, a mí me gustó mucho, son dos tomitos chiquititos, o sea, el libro 1 y el libro 2 de Rubén Oscar Moro, que habla sobre el conflicto en el Atlántico Sur. Busquen el autor Rubén Oscar Moro, Conflicto en el Atlántico Sur. Uno es La trampa de Malvinas, La trampa, y lo otro es La guerra inaudita. Son libros muy buenos. Y luego tenemos, en la perspectiva inglesa, si quieren encontrar Al filo de la navaja, se llama, escrito por un inglés, y que cuenta los pormenores de la guerra visto desde el punto de vista inglés. Les confieso que me llevó una sorpresa, porque yo pensé que iba a hablar acerca del valor y todo lo demás, y de cómo ganaron los ingleses, pero ahí rescata el temple del ejército argentino y nos dice, lo cual ya sabíamos, que pudimos haber inclusive llevado la guerra a un nivel superior si es que no recibía Inglaterra la ayuda de los Estados Unidos en ese momento. Listo. 3 libros recomendó el profe para que... Sí, para que véanlo y bueno, obviamente si alguien quiere... Y 1982 de Joffre. De Joffre también hay un libro de Tata Joffre que es 1982 con el número. También habla sobre Malvinas. Es muy bueno ese libro también. Profe Basbus, muchas gracias por su tiempo, por su reflexión. Vaya aquí nuestro recuerdo a todas las personas que tenemos internalizado culturalmente a Malvinas, nuestro homenaje a veteranos y veteranas de Malvinas y seguir pensando el modo en el que como nación nos apegamos a ese territorio. Gracias por su tiempo y por su reflexión, profe. Bueno, el agradecido soy yo, les mando un saludo grande, muy buen fin de semana, cuídense, no salgan y nos veremos, Dios mediante, cuando ustedes dispongan. Para mí ha sido muy linda este conversatorio y los felicito por la iniciativa. Un gran abrazo a todos. Gracias, profe, y bueno, y a todos los demás, muchísimas gracias, desde el área de extensión, gracias a Fede Hamann, mi compañero que nos está haciendo la operación técnica. Muchas gracias. Y mi nombre es Juan Pablo. Sigan atentos a las redes de la facultad porque seguimos compartiendo información y otros eventos. Así que buena semana, cuidémonos, no salgamos y hasta la próxima.